Y seguimos con más Mundo Noticias. Y bueno, comenzamos el segmento legal con Florencia. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿qué tal Ernesto? Buenas noches para todos aquellos que nos están viendo. Así es, Flor. Mira, ya te estaba por preguntar la intriga que tengo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta semana, haciendo Sí. alusión al día que se conmemora el 25 de noviembre con respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bueno, vamos a hacer un poquito ahí vamos a hablar un poquito de qué se trata esto, por qué hablamos de violencia contra las mujeres y no contra los hombres, Está bueno, está porque, bueno. bueno, muchos se preguntan qué pasa con esto, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco cuál es el procedimiento legal que hay que hacer para obtener algún tipo de resguardo en caso de Bien. una de estas situaciones. ¿Vamos a hablar solamente de violencia física o hay otro? No, en primer lugar vamos Sí, a decir lo siguiente, Ernesto. sí, Si nosotros estamos hablando de lo que refiere eh, a la perspectiva de género, estamos sí. hablando que hay algún tipo de desigualdad entre los géneros, ¿sí? Si nos remontamos históricamente, bueno, ha habido diferentes olas, que así le llaman a aquellos que estudian todas estas cuestiones, que han hecho que las mujeres fueran adquiriendo de alguna manera derechos. ¿Pero por qué? Porque la base, digamos, de nuestra sociedad es más bien masculina, Sí, de también, hombres, también ¿sí? como anteriormente lo veo que había desigualdad, ¿cierto? Antes, como que los derechos se los tuvieron que adquirir. Hasta, por ejemplo, si nos remontamos atrás, no podían votar, un montón de cosas. Exactamente. Por ejemplo, una de las olas más importantes fue la obtención del voto femenino. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Estas desigualdades entre géneros, ¿sí? Son los que generan muchas veces violencia, ¿sí? ¿Por claro. qué? Porque hay una relación de desigualdad donde hay una parte que ejerce poder y la otra queda sumisa a ese poder, ¿sí? Sí, Eso como para dar un pantallazo general. bárbaro. Si vos me decís cuáles son las clases de violencia, y bueno, no hablamos solamente de la violencia física, hablamos de la violencia psicológica, institucional, la violencia obstetricia, la simbólica, la económica o patrimonial. Hay, Ah, hay un montón de hay tipos, la verdad. muchísimas Mirá. y nosotros, para que todos nuestros televidentes sepan, hay normativa internacional y nacional que justamente avalan y explican y justifican todo esta cuestión, ¿sí? Mira, pero bueno, vos me estás hablando de diferentes, pero hay algunas que como que parecen asociadas, Bueno, porque puede ser claro, psicológica con económica, con... ¿Cómo es que identificarlo una esto? puede llevar a la otra, Ah, sí, exactamente. La apreciación que vos haces justamente es tal cual, ¿sí? Mira, justamente en el día del 25, que fue el día que se conmemora, estuve viendo unos días atrás algunas publicaciones que se hacían y sí, bueno, escuchaba el testimonio de famosas, bueno, expresando sus vivencias en relación a estas violencias que quizás primero comenzaron con algo que te dicen, luego metiéndose en la cuestión económica, y bueno, y ni hablemos de la violencia física propiamente dicha. Pero bueno, lo que tenemos que pensar cuando hay una situación de violencia, porque voy a decir, bueno, claro. pero ¿qué es la violencia? ¿Cuándo está esta violencia? Y bueno, yo lo que quiero es que nos referenciemos es con la figura de un iceberg, un Sí, témpano de hielo, sí, ¿sí? Que vos sabes bien que tiene una parte superficial que todos vemos y una parte que está por debajo del nivel del mar, que es la que claro. no podemos ver. Sí, Bueno, ¿por qué? Porque hay violencias que se ven a simple vista y hay otras que están por debajo. Y generalmente estas que están debajo, en la parte, digamos, de sí, abajo del iceberg, son las que no se ven o las que nos parecen más sutiles, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay anulación, cuando hay algún tipo de amenaza o cuando estoy controlando, cuando estoy culpabilizando, ¿sí? claro. Todas esas clases de violencia llevan a las otras, ¿sí? A gritos, a abusos sexuales, violaciones y hasta llegar al femicidio, ¿sí? Es como un caminito que se va haciendo. Por eso
Si quieren buscar en internet, hay mapas, nomencladores, semáforos le llaman algunos, de cómo ir prestando atención en cuando estamos frente a una situación de violencia, ¿no? Vamos por el amarillo cuando vemos justamente esto, cuando hay una anulación, cuando la otra persona, no sé, me degrada frente a otros, si vos decís, lo hacen chiste. Y si te das cuenta, ¿hay alguna institución, algún lugar que vos tenés que llamar? ¿Cómo sería eso? Desde ya, hay que formalizar la denuncia. A ver, en primer lugar, vamos a hablar del asesoramiento legal, ¿sí? La persona que es víctima de violencia tiene derecho a ser asesorada por un abogado especialista en la materia. Después veremos si lo brinda el Estado o si lo hace en forma particular. Ese es otro tema, pero tiene derecho a ser escuchado, ¿sí? No revictimizado. ¿Qué significa esto? Que esa persona que ha sufrido una situación de violencia grave, inminente, no puede estar todo el tiempo contando y recontando lo que le sucedió, ¿sí? Sí. Y los organismos públicos, llámense sedes de policía o cualquier otra unidad que reciba, territoriales que reciban denuncias, tienen la obligación de recibirlas y realmente dar el trato que corresponde a la situación, ¿sí? ¿Cómo lo ves vos en la actualidad a toda esta normativa y al trato también de la policía y de todo? Hoy es como que si va una mujer a hacer una denuncia, ¿se presta más atención que antes? O sea, ¿o hay? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo allí tengo una opinión en lo que refiere. Normativamente tenemos muchísima normativa a nivel nacional e internacional. Sí. Ley Micaela, que todos la deben haber escuchado, que habla específicamente de cómo los funcionarios públicos que recepcionan las denuncias tienen que actuar con la víctima. Ley Micaela fue en años anteriores tuvieron que hacerla obligatoriamente todos aquellos relacionados con personas relacionadas con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. También se abrió en su momento la campaña para docentes. Sí. Es decir, cualquier persona, público en general, si quiere, puede hacer y capacitarse en Ley Micaela y va a poder entender todo esto que te estoy diciendo. ¿Por qué hablamos de violencia? ¿Por qué hablamos de violencia o de prevenir? O esto de que las mujeres, o ¿por qué hablamos de las mujeres, no? Sí. Y no especificamos en el género masculino. Eso también vamos a hacer después un paréntesis y por qué. Y volviendo un poco a tu pregunta, me voy un poco de tema. Volviendo a tu pregunta, normativamente yo te decía que estamos en demasiado cubierto, pero ¿qué pasa? Culturalmente nos falta un poco. Claro, sí. Entonces, primero aclarar, cuando hay una persona viviendo una situación de violencia, es muy difícil, hay que hacer un acompañamiento muy grande para que primero esa persona pueda darse cuenta que está en una relación violenta. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Ese es un trabajo arduo que hacemos los profesionales abogados en compañía de terapeutas. Una vez que esa persona puede descubrir y darse y aceptar que está en una relación de violencia, lo que va a ocurrir es ir al segundo paso, que es hacer la denuncia, ¿sí? Sí. La denuncia que, como te decía, la haces en una dependencia policial, comisaría de la mujer, algún lugar donde recepcionen este tipo, son los centros territoriales de denuncia, donde perciben este tipo de denuncias. Una vez que está la denuncia formulada, inclusive en los juzgados, ¿sí? Es decir, vos hoy podés ir a la policía o a tu abogado y tu abogado presenta la denuncia directamente en el juzgado que corresponde a tu domicilio. Una vez que está formalizada, es una medida cautelar, es una medida urgente, por lo tanto el juzgado en menos de 24 horas tiene que resolver esa denuncia, sea que vino de la comisaría o que recepcionó el mismo juzgado. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Está bueno. Y se van a dar diferentes medidas de acuerdo a la denuncia que se formuló. ¿Sí? Estas medidas tienen que ver, vamos a mencionar las más comunes, que vos las habrás escuchado, que es la perimetral, la prohibición de acercamiento. Esta
la orden del juez de prohibir cualquier tipo de contacto, relación, sea por los medios que sean. Y eso depende también de la gravedad, ¿cierto? Exactamente. Porque por ahí hacer una perimetral y vos sabés que va a ir igual por más que vos le pongas una perimetral. Exactamente, sí. Sí. Pero bueno, digamos que la más importante es esa medida, Sí. porque, o sea, tendríamos que tener un terapeuta acá con nosotros Claro. para poder entender cuál es la relación entre la persona víctima de violencia y quien ejerce, ¿no es cierto?, la Sí. violencia. Y bueno, es muy difícil poder desconectar esa relación, ¿sí? Por eso yo te digo que lo que encontramos o lo que se ve en el juzgado es que muchas veces estas prohibiciones de acercamiento terminan siendo incumplidas por las partes, porque el agresor volvió al hogar, porque se le permitió una nueva oportunidad, que yo no voy a decir que está mal, pero hay que tener en cuenta que son medidas que tienden justamente a la protección para que no lleguemos a lo que escuchamos habitualmente, porque hay que decirlo de esa manera, Claro. que son los femicidios. Sí. Bueno, Flor, para que estas cosas no pasen, está bueno que traigas esta charla de violencia acá a Mundo Noticias, la verdad, muchísimas gracias. Y dejar bien en claro que se pueden acercar a tu estudio, preguntarte, no hay problema, yo sé que vos te pueden ir tranquilamente, ir y preguntarte y seguramente vos lo vas a asesorar legalmente y también de corazón, la verdad. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo que intentamos, como decimos siempre, es dar información. Sabemos que este es un tema bastante tabú, Sí, no bueno. todos se animan a hablar de él, no todo, por eso hay que hablar de violencia, se tiene que visibilizar, poner en palabras, para que, bueno, todos aquellos que estén padeciendo alguna de estas situaciones puedan, de alguna manera, llevarlas adelante y solucionarlas. Flor, de ya muchísimas gracias y seguramente alguien está ayudando en estos momentos, así que bueno, seguimos con más Mundo Noticias y bueno, dentro de 15 días o menos nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar.